Buenos días. Good morning. Es una bendición estar con ustedes en este día. Regresamos en el segundo tema, fundamentos bíblicos para la práctica de la iglesia. Mi nombre es David Martínez y estamos en la conferencia Prácticas Ministeriales Post Pandemia, Teología Práctica en el siglo XXI en América Latina y el Caribe, una perspectiva de las instituciones teológicas metodistas. Les damos la bienvenida a todos ustedes. Si estuvieron en la, en la conferencia previa, bienvenidos otra vez. Y los que se acaban de agregar, bienvenidos. Seguimos otra vez adelante, aprendiendo, creciendo y pidiendo a Dios que nos bendiga. Ayúdame a orar juntos, por favor. Dios, en este día, toca nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma. Que podamos recibir las palabras, la dirección de tus profesoras. Bendícenos y guíanos y guárdanos. Danos sabiduría para escuchar. Danos la oportunidad para poder pensar. Y déjanos, Señor, poder estar atentos de entre medio de todo lo que hablamos, lo que tú tienes para nosotros. Toca a tus pastores, a tus pastoras. Toca a los laicos y a las laicas. Toca a los profesores de los seminarios, Señor, y ayúdanos a llevar adelante la misión que has puesto en nuestras manos. Una vez más, gracias Dios por el privilegio que nos das de servirte y de adorarte. Ven, Espíritu Santo, dirige todos los pasos que hacemos. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Um, Cami, can you put the PowerPoint, please? Um, Otra vez recordando que esta sesión es fundamentos bíblicos para la práctica de la iglesia. Tenemos a dos profesoras y también al mediador Osías Segura Guzmán. Next. Más tarde, a las 5 p.m. horario de San Pablo, tenemos otro que va a estar, prepárense para eso, retos para el cuidado pastoral en tiempos de crisis. Next. Y luego terminaremos con el síntesis epistemológico para la práctica pastoral. Eso va a ser en la noche hoy. Acuérdense de hacer ese tiempo para estar con nosotros. Hora de San Pablo. Next. Una vez más, por si no lo vio, aquí está. Tomen un retrato con su cámara. Este es donde va a estar viviendo los videos que estamos grabando para que ustedes lo puedan usar, pensar y usarlo para su trabajo que hacen. Next. Los materiales de un certificado se le da a aquellos que se han registrado. Los materiales de los maestros que nos dan o que están viendo va a estar también viviendo en un lugar para que ustedes puedan tener esa información. Next. Esta es la red Redime, que le hemos llamado Red de Instituciones Teológicas y Educativas Metodistas creadas en Ahuachapán en el 2019 y Iquique, Chile, 2018. Hemos estado trabajando 2 años para poder lograr hacer esto. Tenemos 17 países que están representados, 21 instituciones y 3 que estamos en diálogo. También les quiero decir que somos un grupo que estamos trabajando para que crear una comunicación entre las instituciones teológicas, crear las oportunidades de educación teológicas, compartir recursos educacionales, crear intercambios, desarrollar investigación, recursos literarios y ayudar a la iglesia con desarrollo de liderazgo y otras demandas educacionales teológicas. Esos son los centros que están. Si no tiene una formación teológica, le quiero invitar a que busque el que está en su país y conéctese con ellos y vean qué pueden hacer, qué educación, qué programa tienen y conéctense para que sigamos creciendo en el conocimiento de la teología y la formación teológica de los pastores y pastoras. Next. Otros webinarios vendrán, otros temas que se desarrollamos, tendremos y estaremos conectando con otras instituciones y iglesias. Seguimos adelante. El YouTube va a ser un lugar donde vamos a tener un canal para que ustedes puedan usar y ver. Thank you, Kemi. Next. Aquí, next. So, una vez más, les damos gracias a Dios. Esperamos que ustedes
puedan ser bendecidas y bendecidos. Gracias una vez más por ser pacientes cuando estamos usando los idiomas portugués o inglés, portugués o español. Le damos gracias a ustedes por ser pacientes y hacer el esfuerzo de entendernos unos a otros. Gracias por eso, es muy importante. Le agradecemos mucho. Ahora quiero presentarles a Osías, doctor Osías Segura. Él es un graduado de Asbury Theological Seminary de Kentucky. Tiene con una maestría de divinidades, tiene una maestría de teología y un doctor en misionología. Además, graduó de una maestría de liderazgo organizacional en Eastern University, en Pensilvania. Y es director espiritual. Pertenece a una conferencia en Estados Unidos llamada Desert Southwest. Y como pastor con licencia sirve en los ministerios de extensión como misionero. Él es un misionero sirviendo en Honduras. Él es parte de la Junta General de Ministerios Globales para América Latina y el Caribe. Y él es en la área de compañerismo para desarrollo de liderazgo para grupos pequeños. Tiene 20 años de experiencia de educación teológica y coordina el área de educación teológica para la misión metodista de Honduras. Le queremos dar la bienvenida a Osías y Osías nos va a introducir a Mary González y a Mariel Pons. Dios te bendiga. Gracias. Bienvenido, Osías. Gracias, David, gracias. Ok, vamos a tener dos hermanas que nos van a compartir desde sus experiencias sobre prácticas ministeriales pospandémicas, teología práctica en el siglo XXI en América Latina y el Caribe, una perspectiva desde las instituciones teológicas, pues ambas están involucradas en ese tema. Digamos que estas son las reglas del juego. Cada una tiene 20 minutos para presentar. A los 15 minutos yo les voy a hacer un sonidito para decirles 15, que quedan 5 más, y eso nos ayuda a orientar. Y una vez que ellas terminan, vamos a tener todos la oportunidad por 20 minutos para hacerles preguntas. Entonces quiero motivarles y motivarlas a que utilicen el chat. Si está abajo, pueden ver ahí donde está el chat y ahí podrán hacer preguntas. Pueden hacer las preguntas en cualquier momento que desean, escríbanlas. Yo me encargo de recopilarlas, armarlas y compartirlas con ellas. ¿Ok? Adelante, David. Me gustaría, Osías, que usen la Q y la A para preguntas, ¿sí? Eso Ok. nos ayuda mucho. Y el chat es para poder otras cosas, pero las preguntas ahí nos ayudan mucho. Mero abajo, cuando mueven su cursor, el punteador, abajo dice la letra Q y A. Toca eso y puedes poner tu pregunta. Ok. Entonces me veo cuando hasta pronto empiecen ellos a pegar ahí, ellos o ellas empiezan a pegar ahí, yo las recopilo. Gracias. Entonces, primero tenemos a Mariel Pons, desde la linda Argentina, de la Iglesia Metodista Argentina, y es pastora de una linda iglesia allá en un famoso barrio de Buenos Aires, y también es licenciada en Ciencias Políticas. Entonces vamos a empezar con ella y Mariel, bienvenida, muchísimas gracias. Luego que termina Mariel, entramos con Mari, pero quiero presentar a Mari cuando sea el momento oportuno. Gracias a ambas. Adelante. Muchas gracias por la invitación y por formar parte de este panel. El título de mi aproximación a la temática y desde una humilde reflexión es Memoria, Escucha y Geometría. Betty tiene 81 años y tiene un marcado deterioro cognitivo, pero todos los domingos se sienta junto a su esposo para participar por Zoom de la celebración dominical. Yo les quiero aclarar que aquí en Argentina el último culto presencial que tuvimos fue el 15 de marzo. Desde entonces no hemos tenido celebraciones presenciales. Ella, Betty, no reconoce a nadie de quienes han sido sus hermanos y sus hermanas en la fe desde pequeña, pero no se olvida de orar. Un día, luego de finalizado
el culto por Zoom, su hija la llamó y ella le dijo: ¡qué bien! No serán las vidas, ni las vidas de la Iglesia, ni de nuestras prácticas ministeriales. Hago un paréntesis. Recuerdo hace más de 10 años atrás un encuentro de YAMSPU, de las instituciones educativas metodistas en Rosario, donde un capellán de Japón nos explicaba cómo hacía la capellanía a través de la virtualidad y sin contacto físico, sin cercanía presencial. Y yo recuerdo que principalmente los latinoamericanos, latinoamericanas que participábamos, nos miramos con estupor y pensamos eso nunca nos podría pasar. Y aquí estamos, buscando el sustento, el fundamento bíblico para nuestras prácticas en pandemia y pospandemia en la virtualidad. Pero volvamos a Betty y a su memoria, y al texto que he tomado como base para compartir con ustedes, de Lucas 24, la segunda parte del versículo 6. Recordad cómo os habló cuando todavía estaba en Galilea. Volvemos a Betty y a su memoria, y a lo que las presencias celestiales le dijeron a las mujeres: hagan memoria, recuerden lo que él les dijo en Galilea, volver a las raíces de la invitación al seguimiento, a las palabras de anuncio del sufrimiento, a la certeza de la vida abundante más allá de la muerte. La memoria como un recurso para volver al comienzo de la historia, de lo dicho, de lo vivido, pero ahora desde su presencia y memoria. Y tomo aquí el título de una canción que solemos cantar: qué linda la gente que tiene memoria, seguro que tiene esperanza también. Una memoria personal y comunitaria, con un largo recorrido en el texto sagrado, con dos movimientos. Una memoria desde Dios hacia su creación, y a la inversa, la memoria de la creación, de la humanidad en relación a Dios. En este sentido, en una rápida recorrida sobre el uso de este término, vemos la íntima relación y origen entre recordar, recuerdo, memorial y memoria. En este sentido, por ejemplo, podemos afirmar que justamente el Deuteronomio ha desarrollado toda una teología del recuerdo. En el hacer de nuestras prácticas litúrgicas encontramos la centralidad en la memoria, en la oración, la invocación que alude al recuerdo comunitario y personal. Por ejemplo, Salmo 62, en Dios está mi roca y salvación. En la proclamación, celebración, festejo. Todo se sustenta en el recuerdo y experiencia de la ayuda y gratitud de Dios en los tiempos pretéritos, pero a través de la rememoración en el Dios que en el pasado ha obrado grandes obras, pero que se dirige a su pueblo en el presente. En el crecer, obedecer y arrepentirse, en tanto que acordarse de Dios y reconocerlo como el Señor, y en el alabar y confesar, a modo del Salmo número 30, celebrar la memoria de su santidad. Y aquí me tomo una licencia para un pequeño sentido del humor. Memoria, en tanto la memoria de nuestros dispositivos electrónicos, de nuestros celulares lo permitan. A pesar de los vacíos construidos por la enfermedad en la psiquis de Betty, volvemos a Betty, su anclaje con los componentes esenciales de su persona, en tanto la fe como parte de su estructura constitutiva, la llevan a sentir esta memoria, desde la presencia de la Iglesia en su casa, pero al mismo tiempo una memoria desde el vacío. Aunque la higuera no florezca,
ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y que los trabajadores no trabajen, con todo me alegraré en Dios y me gozaré en el Dios de mi salvación, el final del libro de Habacuc. Memoria de nuestros espacios sagrados, memoria de presencialidad, memoria de volver a compartir la mesa de la comunión. Una de las cosas que más se extraña en nuestra comunidad es el espacio post-culto, el espacio en el atrio. Una vez terminada la celebración, el espacio del encuentro, de compartir. Y una de las cosas que nos está dejando la pandemia son también nuevas palabras. Ahora hacemos atrio en el Zoom, atriamos en el Zoom. Y en todo esto, no puedo dejar de pensar en el salmista, cuando expresa su angustia por el exilio y no poder celebrar en su tierra. Aquí incorporo una tensión. Sería cuasi metafórico afirmar que vivimos este tiempo como una suerte de exilio en nuestras propias casas. Recordamos que para el pueblo judío el exilio es lo contrario a la paz, es estar en un lugar en el cual no quiero estar. Y digo tensión en este momento porque en este tiempo, porque por un lado disfrutamos del estar en casa, pero en el sentido de la cuarentena obligatoria que nos mantiene y no poder estar en los lugares en los cuales compartimos la memoria. No puedo, y esto nos convoca invariablemente a una nueva forma de ubicación espacio-temporal que nos acerquen. Acercamiento que tiene que ver mucho con la escucha y de un modo de compartir la palabra memoria a través de la diversidad de los dispositivos tecnológicos. No puedo quitar de mi mente la voz de Dios en la zarza ardiendo a Moisés. Quizás mi teléfono celular no será tan impactante, pero ¿quién dijo que Dios no se puede manifestar a través de diferentes maneras? Escuché el dolor de mi pueblo. Es interesante que en el texto bíblico aparece más veces la palabra escuchar o oír que, por ejemplo, la palabra amar. El recorrido del verbo oír nos lleva a una pregunta, a la primera en el Génesis. ¿Dónde están? No los veo. A otra, ¿dónde está tu hermano? La pregunta que sostiene nuestras prácticas sigue siendo la misma. ¿Dónde están nuestros hermanos, nuestras hermanas en este tiempo de pandemia y pospandemia? La empatía con la vida en medio de la pandemia, pospandemia, esta nueva realidad que nos convoca a nuevas construcciones de la escucha, porque justamente las escuchas están siendo una de las experiencias más compartidas en este tiempo. De hecho, se viralizó hace un tiempo un Twitter que decía: la escucha se está transformando en la nueva cercanía, en la nueva forma de los abrazos. Realizar servicios de sepelio por videollamadas, orar por teléfono de línea, orar a través de puertas y ventanas. ¿Dónde podemos encontrar el sustento bíblico? Y resuenan en nuestra memoria. El sábado fue hecho para el hombre, para la persona. Podríamos parafrasear: la tecnología está al servicio de la humanidad. Una escucha que ha visibilizado de una manera contundente las desigualdades y las exclusiones, no porque antes no las viéramos, sino porque el movimiento se invirtió. No solamente la Iglesia, como dijo Betty, viene a nuestras casas, también este mundo que habitamos, nuestros ámbitos privados se han convertido en públicos.
personas que no prenden el Zoom para que sus casas no se vean, el burdo exhibicionismo de tantos, la ausencia de dispositivos o internet que permitan vivir en estas nuevas propuestas de cercanía. Son infinitas las situaciones que podemos describir y compartir en torno a esto. Situaciones que han venido a ser parte de esta nueva realidad, donde nada volverá a ser lo mismo. Nada volverá a ser igual. ¿Pero lo ha sido acaso en algún momento histórico? ¿Acaso fue igual después de los sucesivos procesos de reforma, de las pandemias de la Edad Media, de las declaraciones de los derechos humanos, de la llegada de la humanidad a la luna, de la caída de un muro, de la construcción de otro? Una autora argentina, María Elena Walsh, dijo: para quien no fue mujer ni trabajador, cualquier tiempo pasado fue mejor. Esta frase ha sido mi compañera largo tiempo, aunque ahora esta también tiene una mirada inversa, con la ausencia de trabajo para grandes partes de nuestra población y con los incrementos de la violencia doméstica en pandemia. En todo esto, la única constante, volver a Galilea, a recordar, volver a la escucha atenta, a la mirada expectante, a la acción como metodistas sobre las cotidianidades que nos convocan, y a una nueva narrativa que colabore en la construcción de nuevos espacios habitables. Una de las cosas que más le ayuda a Betty, y en su ausencia de memoria, es dibujar figuras geométricas. Porque la geometría nos da estabilidad. Basta recordar cuántas situaciones en el texto bíblico se les ponen límites. Las indicaciones para construir el arca de Noé, el tabernáculo de la ley y el templo. Y con nuestras propias experiencias también nosotros, nosotras hoy, nos hemos transformado en rectángulos diversos. Aquí estamos, diversidad de rectángulos diversos, desde el Zoom, desde las compu, desde los móviles, y a través de ellos una nueva vieja práctica de la comunidad primitiva. Y no podía dejar de pensar, de hecho, nuestras Biblias son en general rectangulares. Nuestros dispositivos o la ausencia de ellos, y desde las cuatro paredes de nuestra casa. Hay una teóloga española que se llama Carmen Bernabé. Ella, en una conferencia mucho antes del tema de la pandemia, ella menciona las casas en la comunidad primitiva como la casa como el ámbito doméstico de la plataforma para la misión. En este tiempo de pospandemia se reactualiza esta literalidad. Desde las plataformas virtuales, desde nuestros ámbitos domésticos, seguimos trabajando para la misión. Pero volvamos al rectángulo, que no sé por qué lo asocié con un cuadrilátero que fue mencionado ya ayer por la doctora Belanger. Quiero a Cristo como Salvador, la Biblia como el libro, la Iglesia como hermandad y al mundo como campo de tarea. John Wesley, con la propuesta del cuadrilátero de la fe, que a partir de la exposición de la doctora Belanger de anoche, se transformó en un pentágono, porque ella hablaba de la incorporación de la creación junto con la escritura, la razón, la tradición y la experiencia. La propuesta, invitación, desafío para nuestras prácticas ministeriales sigue siendo la misma. Una iglesia en movimiento, que va a las casas, en un tiempo de teologías en movimiento, con la razón, y con nuevos razonamientos,
y con nuestras experiencias personales y comunitarias en continuas transformaciones, pero enraizadas en nuestra tradición de ser iglesia metodista con los sentidos abiertos a las realidades diversas y a la creación, y con una praxis amorosa, con una memoria y una escucha como parte del pueblo de Dios que nos recuerda el permanente volver a Galilea para ser ahora. Rectángulos de escucha, visibilizadores, visibilizadoras de injusticias y violencias, constructoras y constructores de esperanza, de un tiempo nuevo al que estamos convocados. Tomo una frase de Eduardo Galeano. Él dice que nos refugiamos en la nostalgia cuando sentimos que nos abandona la esperanza, porque la esperanza exige audacia y la nostalgia no exige nada. Somos constructores de esperanza, constructoras de esperanza en cuanto la audacia del sustento del texto sagrado para nuestras nuevas prácticas. Multiplicadores también, multiplicadoras de abundancias de testimonio. Aquí quiero un segundito simplemente compartir con ustedes esta experiencia de que los medios virtuales replican y que las celebraciones son compartidas y que van más allá de la presencialidad. En este sentido digo, estas nuevas prácticas multiplicadoras de la esperanza y de la abundancia de testimonio. Para concluir esta presentación, voy a pedir por favor que si pueden poner el video del Padre Nuestro y después hago una breve aclaración. Tuvimos problemas con el sonido, no se escuchó. Esta es la Sociedad Femenina de la Iglesia de la Boca, orando juntas el Padre Nuestro. Tratemos de ponerlo de nuevo con sonido, si es posible. Bueno. We need sound. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en los cielos como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, El poder y la gloria. Por todos los siglos. Amén. Este Padre Nuestro lo grabamos con la Sociedad Femenina de la Iglesia de la Boca para Semana Santa.
la última de las mujeres que aparece es Betty. Y de las otras mujeres, en este tiempo de pandemia, a una fue operada de cáncer de la cabeza y otra estuvo 3 semanas internada por COVID. Y en todo esto, el sustento de la palabra de nuestro Dios a las mujeres. Vuelvan a Galilea, donde empezó esta historia de amor del Dios que en todo tiempo sustenta a su creación. Gracias. Muchísimas gracias, Mariel. Muchísimas gracias. Quiero recordarle a todos y a todas que por favor utilicen la sección de preguntas y respuestas para que vayan haciendo sus preguntas y así nos vamos preparando para cuando sea el momento escuchar más de Mariel. Permítame ahora presentarles a Mari González, pastora de la Iglesia Metodista de México y maestra del Seminario Metodista Juan Wesley, allá en la linda Monterrey, en México. Así que, Mari, este es su tiempo. Si es necesario, te recuerdo los 15 minutos para planificar la presentación, pero agradecemos muchísimo que estés aquí. Muchísimas gracias. Mari, prende el micrófono. Perdone. Para mí es un privilegio estar con ustedes y después de esta excelente presentación quiero compartir con ustedes algo que siento que hay muchas situaciones que vivimos en América Latina que están siendo de alguna manera difíciles para la iglesia en general. Empezando por decir que Jesús, todos sabemos, en Mateo 28, del 18 al 20, nos dejó una gran comisión. Y en esa gran comisión nos habla de salir, de ir. Y nunca, como en este tiempo, vemos que la forma de salir y de ir hacia otros debe ser completamente revolucionada. Porque no tenemos ya muchas opciones para salir como lo hacíamos antes. Sin embargo, el amor y la misericordia de Dios han estado presentes en medio de todo esto. Tristemente podemos decir que la mayoría de las congregaciones que conforman la iglesia antes de la pandemia, no todas, gracias a Dios, pero la mayoría estaban encerradas en 4 paredes. Y siempre una de las reflexiones que vienen a mi corazón es pensar qué pasaría si no hubiera venido esta pandemia. Quizá no hubiéramos salido, quizá no hubiéramos quedado en casa y trabajar en el pequeño núcleo de la comunidad. Esa comunidad que vienen a ser nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestra familia, nuestros compañeros. Gente la que damos por obvio que conoce al Señor y que muchas veces está muy alejada de Él. Yo estructuré esta conversación para ustedes en 3 partes y el texto base que yo tomé es el de Hechos capítulo 5, versículo 42. Y dice en la versión internacional, y día a día, en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de Jesús, de que Jesús es el Mesías. Es importante el día de hoy que estamos trabajando en un proceso de que estamos nosotros inmersos. Next. Estamos inmersos en un proceso en el que a veces se manifiesta demasiado dolor. La gran misión está ahí, pero nosotros no hemos hecho la misión. Y ahora, con muchas limitantes, hay algunas áreas en las que nosotros podemos ir conociendo y viendo cómo hay mucho dolor en el corazón de las personas. Me gustaría que mejor no tengamos el PowerPoint. David, si le puedes decir a la hermana. Y voy a estructurar esto en 3 puntos. El primero es lo que tenemos que ver, de qué nos tenemos que dar cuenta. América Latina tiene una necesidad de Dios enorme y esto no es algo nuevo porque
como todos nosotros recordamos, estamos evangelizados por una conquista, pero la verdad es que el verdadero evangelio no viene al tiempo que debería de venir. Y el día de hoy, a través de la reforma, a través de los nuevos movimientos, aún pentecostales, el Señor ha traído un avivamiento en algunas áreas de América Latina. También otra circunstancia que vemos en América Latina y que creo que en la pandemia ha afectado muchísimo más es los muchos desplazados. Hay muchos migrantes que están siendo redes, los de tráfico humano que los atrapan y los llevan de país en país. Es doloroso. Quizá cuando nosotros vemos todo lo que pasa en América Latina, vemos que cada país tiene circunstancias diferentes, pero los desplazados, los migrantes, los que anhelan llegar hacia Estados Unidos, están siendo dolorosamente atraídos por gente que los abusa. Y la iglesia en algunos puntos no está haciendo nada. Ciertamente hay movimientos en el que se habla acerca de Cristo, en el que se ayuda a esas personas, pero son muy esporádicos. Ha crecido también de forma exponencial la delincuencia organizada, las maras, hay mucha corrupción, los gobiernos cada día son más corruptos sin importar su política. Y la iglesia ha estado como espectadora en muchos aspectos. Ahora, es importante que todo esto también ha venido a ser muy difícil porque hay una decadencia en el liderazgo espiritual. Y eso, amados hermanos, es debido a que la estructura bíblica, como mencionaba María, la estructura bíblica que damos no está siendo suficientemente vivida por la persona, porque la situación no es solamente conocer la palabra, sino que es experimentarla, es compartirla, es vivirla, es ser congruentes con lo que conocemos y lo que hacemos. Otra de las áreas descuidadas también en esta pandemia es los niños y los ancianos. Los niños y los ancianos que no están teniendo un acceso a la iglesia, no están teniendo un acceso. Como ustedes saben, en la mayoría de América Latina, desde marzo no se tienen cultos presenciales. En México, en algunas áreas, se empezaron a dar permisos a partir de septiembre para tener cultos presenciales con algunas limitaciones. Pero obviamente esas limitaciones excluyen a los niños menores de 12 años y a las personas mayores de 65. Y los que están en medio tienen que no tener ninguna enfermedad, etcétera, etcétera. O sea, hay ciertas limitaciones. ¿Qué estamos haciendo en tiempo de crisis? Otra de las áreas es que cada vez se acentúan más las diferencias que hay entre las personas. Hay racismo, hay violencia de género, hay división entre pobres y ricos. De hecho, uno de los graves problemas que tenemos en América Latina es que en este tiempo que necesitamos los medios de comunicación, el internet, el acceso a las plataformas, no todos tenemos ese acceso. Hay comunidades en las que está sentada la iglesia, en el que el pastor tiene que ir a visitar a cada una de las personas y a veces ni siquiera tienen acceso a copias de un material, solamente su Biblia. Y esto es algo que creo que la iglesia ha dejado de ver. Necesitamos ayudar a la iglesia en general, a una de las pequeñas comunidades, a tener acceso a los medios de comunicación. También ha aumentado el abuso a los más vulnerables. Y en esta área creo que la mayoría de nosotros estamos de acuerdo. Abuso, y Mariel lo mencionaba muy bien, hay mucha violencia dentro de casa. Se ha perdido el respeto y en algunos casos ha perdido la dignidad. Todo esto lo tenemos que ver como una realidad que hemos enfrentado. Ahora, ustedes me pueden decir, pero eso siempre ha existido. Sí, solo con la pandemia se ha acentuado. Quizá la perspectiva que tenemos nosotros es un poquito diferente porque muchos indocumentados, muchas personas que van en su camino hacia los Estados Unidos han llegado aquí a México. Y es tiempo de saber, es la segunda parte, que la iglesia es de Dios y que la iglesia tiene que ir hacia afuera, que la iglesia tiene que tener una movilidad.
la iglesia tiene que estar asentada en quién es Cristo y vivir y actuar como Él actuó. Esto es importante. Nosotros conocemos la palabra y tenemos que ir a lo profundo en esa palabra. Tenemos que conocer a Cristo de una manera que nos lleve a actuar como Él, que nos lleve a ser como Él. Tenemos también que vivir las bienaventuranzas. Tenemos también que recordar de que no hay una manera mejor que, como dice Juan 14:6, conocer la verdad. Y Jesucristo es la verdad y la vida. Tenemos que conocer la verdad, compartir la verdad, comprometernos con la verdad y cambiar nuestro entorno también con la verdad. Una iglesia metodista que se revolucione a través de su fidelidad a Cristo. Y esto no quiere decir que no seamos fieles a Cristo, quiere decir que tiene que hacerlo de una manera intencional. Y aquí viene la tercera parte, tiempo de actuar. ¿Qué vamos a hacer? Las propuestas que yo tengo para ustedes es que primero tenemos que seguir y conocer lo que Jesús tenía en su corazón cuando caminó entre nosotros. Fue a los perdidos y muchas veces nosotros no vamos a los perdidos. Alcanzó a los que estaban cerca, pero también a los que estaban lejos. Fue capaz de cruzar el mar por un endemoniado. Enseñó a las autoridades y de su autoridad con coherencia. La gente decía en Marcos, si ustedes recuerdan, y se admiraban de cómo enseñaba, porque enseñaba con autoridad. Sanó a todo el que se acercó a él, dirigió a sus discípulos, los entrenó, los envió, les pidió resultados. Fue al pobre, a la viuda, al huérfano, a las mujeres, pero también fue a José de Arimatea, también aceptó a Nicodemo. Entonces, necesitamos entender que la función del día de hoy en la iglesia en medio de la pandemia no debe limitarse a un área solamente. Hemos escuchado mucho acerca de la contextualización de la Biblia. Creo que la mejor contextualización de la Biblia es vivir como Jesús vivió, es hacer lo que Él hizo. Obviamente, haciéndolo en medio de las circunstancias que nos ha tocado vivir. Otra de las cosas es que la iglesia necesita estar comprometida con Dios y hacer acciones a favor del necesitado, de los niños, los migrantes, los adultos mayores, los enfermos, los médicos y las enfermeras. Hermanos, necesitamos ser propositivos, necesitamos tener un alcance que vaya mucho más allá de nuestras cuatro paredes, mucho más allá del ámbito en el que vivimos. Tenemos que ir a la casa. Y a lo mejor usted me dice, pero hay muchas limitaciones ahorita, no podemos salir. Bueno, déjeme decirle que es verdad, algunos tenemos la facilidad de hablar en Zoom, de tener un chat, de tener un audio a través del WhatsApp. Tenemos todo eso, pero cuando hay gente que no puede porque no tiene los recursos, nosotros tenemos con todos los cuidados y con todo nuestro amor que ir hacia donde ellos están. La iglesia necesita seguir parámetros de santidad que Dios establece, con una santidad social obediente a la Escritura, no solo remediar una necesidad física, sino ir más allá, satisfacer el alma, satisfacer todas las cosas. Esto es muy importante, tenemos que buscar, acompañar y cuidar a la gente. Esto es algo que es imperativo. La iglesia necesita también defender y ayudar al necesitado. Proverbios capítulo 31, versículo 8 y versículo 9 dice: abre tu boca por el mundo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Necesitamos hacerlo ya. La iglesia necesita coherencia entre lo que se predica y lo que se hace, sin comprometer la santidad escritural. La iglesia necesita trabajar en la estrategia de Dios, y la estrategia de Dios es ir, vayan, hagan, bauticen, enseñen. Y esto también se puede hacer en medio de la pandemia y aún después de la pandemia. La iglesia necesita el compromiso de edificar una generación santa. ¿Cuántas veces tenemos programas para adultos? Pero es tiempo de tener programas para niños, de tener programas
en los que alcancemos a los que realmente necesitan, programas de oración, devocionales, canciones y demás. La iglesia se necesita comprometer a ir más allá de lo que tiene que ir. Ahora, algo muy importante es la iglesia debe honrar a la gente mayor, a los que abrieron brecha, a todos aquellos que con su fe hicieron tantas cosas, porque debemos recordar que vivimos en una sociedad que por muchos años, en muchos lugares, fue una sociedad opresiva. Y si a alguien oprimían era precisamente a los protestantes, a los evangélicos, a los cristianos. Entonces necesitamos nosotros no olvidarnos de los mayores, necesitamos llevarles la palabra hasta su casa. La iglesia debe de posicionarse en plataformas y redes sociales, sí es cierto, usándolas para compartir del amor, la justicia, redención y perdón que hay en Dios. Cuando no se tiene internet, vamos a donde están. Mucha gente tiene temor, porque es verdad, existe el riesgo, pero, amados hermanos, cuando nosotros vemos comunidades pequeñas, yo tengo un pastor en el distrito que Dios me está concediendo servir, que tiene una comunidad tan pobre que él tiene que ir casa por casa para llevar la comunión. Conseguimos la comunión y vamos y lo entregamos a las personas. Y él va casa por casa a visitar, le lleva juegos a los niños, obviamente lecciones bíblicas, le lleva trabajo a las damas, hace todo eso y llevar la comunión y hacer todo para que esa iglesia sea edificada. Concluyo diciendo que muchas veces en papel hemos planeado mucho y no conocemos a veces el plan de Dios revelado en las Escrituras. Volvamos a Él, volvamos a su estrategia, volvamos a su ejemplo. Vamos a releer el Evangelio, no para cambiarlo, sino para vivirlo. No te dejes conquistar por nadie, sino por Dios. Que Dios les bendiga. Gracias, Mari. Lindas reflexiones hemos tenido y estamos muy bien con el tiempo. Así que me preguntaba, Mariel, ¿te gustaría amarrar un poco más algunas ideas? Te quiero dar 3 minutos y después igualmente a Mari. Andamos muy bien con el tiempo. ¿Te gustaría? Sí, yo creo volver a pensar entre la tensión entre memoria y cuidado pastoral. Cuando hablamos de memoria es ver en un primer momento, es ver nuestra propia vida, en caso de Argentina, antes del 19 de marzo y después del 19 de marzo. Uno hace una propia memoria de cómo fueron modificadas las listas las listas de prioridades, cómo se modificó la vida misma. Pero al mismo tiempo, en el cuidado pastoral, volver a traer a la memoria los relatos en los cuales se sustenta nuestra fe. De las personas que nos traen el Antiguo y el Nuevo Testamento, de aquellos que esperaron en Dios, de aquellos que no solamente esperaron, uno puede hacer memoria, por ejemplo, de Agar en el desierto, donde se corre porque es tanto el sufrimiento que no quiere ver morir a su hijo, pero una memoria y una escucha que en Dios siempre tiene respuesta. La memoria del salmista, ¿no? Cuando el pueblo que está en Babilonia dice, no nos piden que canten nuestras canciones, ¿cómo vamos a cantar si estamos atravesados por la ausencia, por el dolor? Y así todo podemos celebrar, porque nuestra memoria está enraizada en el amor y la fidelidad de Dios para con su creación, no en nuestros méritos, ni siquiera en nuestra memoria, sino en su acción y en su palabra. Cuando se acaba la memoria,
Dios elige hacerse palabra y se hace Jesús para habitar en medio nuestro. Gracias, Mariel. Mari, 3 minutos más. ¿Qué nos puedes decir para enriquecerla como una forma de amarrar toda la presentación? Muy bien. Empecé con el texto de todos los días en el templo y por las casas no dejaban de predicar. Y con esto quiero recordar algo que hizo Juan Wesley. Cuando empezó a crecer, ellos empezaron a visitar por casas, llamó a personas que iban y visitaban a cada persona, 12 escogió. Sé que es un tema un poco controvertido, pero lo hizo Wesley. Y el punto aquí que yo quisiera resaltar es que tenemos que estar muy conscientes de la necesidad de toda la congregación y de que no todas las congregaciones en América Latina tienen los recursos. Por muchos años hubo teleevangelistas muy criticados, pero hoy están siendo personas que en su momento hicieron algo que a todos los evangélicos tradicionales nos pareció como que están haciendo, pero hoy estamos haciendo exactamente eso. Y otra de las cosas que tenemos nosotros que cuidar es no olvidar que la iglesia debe ir hacia afuera, no importando las circunstancias. Tenemos que ayudar al desvalido, al necesitado y sobre todo dentro de la congregación y dentro del área de nuestro trabajo. Ahorita mencionaban todo el huracán que está yendo a los países de Centroamérica. ¿Se imaginan ellos la desprotección que van a tener? Y no estoy hablando solamente de la desprotección económica, social o las situaciones difíciles. Estamos hablando cómo van a tener acceso a la palabra, cómo van a tener acceso a Dios. Por eso, aunque hay esa limitante de la pandemia, nosotros tenemos que ir. La iglesia no se puede detener. Obviamente lo tiene que hacer con sabiduría y con prudencia. Gracias, Mari. Ahorita empiezan, ya veo que están empezando a entrar las preguntas y voy a dar un poquito más de tiempo para que sigan enviando las preguntas. Aquellos que son aproximadamente unas 75 personas por ahí que nos están viendo. Y Mariel, te tengo una pregunta. Yo creo que ambas, Mariel y Mari, han tratado este tema teológicamente, pero también nos están hablando de cuidado pastoral. ¿Ok? Entonces, Mariel, ¿cómo se puede brindar cuidado pastoral en estos tiempos de pandemia de una manera más eficiente que tal vez antes no considerábamos? Las cosas han cambiado, ¿verdad? ¿Cómo nos podrías enriquecer con eso? ¿Qué sugerencia nos darías como pastora? Porque ambas son pastoras y por eso quiero escucharlas también. Yo creo que una de las prácticas que si bien ha sido fundamental en cualquiera de los ministerios que desarrollemos, que es la práctica de la escucha, en este tiempo se ha resignificado. Desde mi experiencia pastoral, antes yo llamaba por teléfono a alguna familia para ver cómo estaban, y uno incluso sentía que con la rapidez del mundo moderno en el cual estamos viviendo posmodernidad, no había tiempo para el hablar y eran conversaciones muy cortas. Ahora hay experiencias de llamadas de teléfono que duran, y no estoy siendo metafórica, sino literal, 1 hora 45 minutos. Porque yo creo que también la pandemia ha significado un determinado parar en nuestras propias vidas. Algunas que siguieron aumentando la capacidad de trabajo por el teletrabajo, y otros porque se quedaron sin trabajo. Entonces la idea de, primero, el sostén de los grupos pequeños y de las redes de contención, por decirlo de alguna forma, de cada una de nuestras comunidades. El llamado por teléfono, el mensaje personalizado. Yo creo que eso es fundamental, es decir, yo te escucho a vos,
todos estamos viviendo la misma situación, pero ahora, en este momento, lo importante es la escucha que nos podemos dar. Y yo creo que los grupos pequeños, experiencias en la medida de las posibilidades de encontrarnos en una vereda con 2 o 3 hermanas para orar a 1,5 metros de distancia, y la práctica esta de la escucha, de una escucha que nos obliga a salir de nuestras zonas de confort, de nuestras comodidades, y que nos obliga también a repensarnos en relación a aquello que queremos compartir, aquello que queremos decir. Mari, háblanos un poquito más de experiencias que tal vez hayas tenido de cuidado pastoral. Bueno, básicamente yo tengo muchas personas de la tercera edad en la congregación, y una de las cosas que quiero compartirles es que antes de la pandemia, nosotros como iglesia celebramos el 50 aniversario de la congregación y teníamos un proyecto de construcción muy grande, de verdad, muy grande, porque la iglesia ya no cabía a las personas. Tuvimos que hacer más cultos y se llenaron los cultos. Entonces, viene la pandemia, todo se detuvo. ¿Qué tuvimos que hacer? A las personas de la tercera edad, que déjenme decirles de paso, son una de las personas más fieles que hay en la iglesia. Les estamos buscando, obviamente, sin arriesgarnos nosotros como pastores, pero tampoco arriesgándolos a ellos. Yo voy y les visito y me quedo fuera de su casa, literal. Pero ¿por qué voy? Porque ellos piensan que es que no queremos dejarlos venir. Entonces, esa es una de las cosas. Otra de las cosas es que estamos siempre enviando lecciones, hacemos todo lo de la escuela dominical, compramos los libros, se los mandamos a los niños los regresan, hacemos concursos de que vimos los reyes, ahora vamos a ver los patriarcas, se hacen todo eso, los muchachos están grabando alabanzas, se las envían. Hay gente que no tiene acceso al Zoom, que no tiene acceso a ver cosas así, entonces nosotros se los mandamos por audio. Y todo ese tipo de cosas. Estamos también teniendo la práctica de entregarles la comunión. Y ahora, cuando la gente no tiene acceso a esto, les decimos con antelación, preparen, la próxima semana habrá comunión. Y ellos disponen en su casa, mandan fotografías, hacemos mucho tipo de cosas. Aparte, estamos haciendo despensas, por ejemplo, porque hay gente, como decía Mariel, que se ha quedado sin trabajo. Y entonces tenemos que ayudarles de alguna manera. Estamos tratando de darles recursos, no dinero, sino recursos en el aspecto de que puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, ¿verdad? Y eso es parte del trabajo. Como superintendente yo tengo 17 iglesias, 17 pastores, todos ellos están cuidados también y a nosotros como superintendentes nos cuida nuestro obispo. Eso ha sido una bendición, estar pendiente de nosotros y nosotros de los pastores, y eso se va en cadena. Así debe de ser, ¿verdad? Gracias, Mari. Tocaste un punto importante y era una pregunta que también quiero hacerle a ambas. Por ejemplo, en mi iglesia está ubicada en los Estados Unidos, transmiten sus cultos en vivo, ¿verdad? Desde el inicio que se hace el culto, la pastora dice, preparen el jugo y unos trocitos de pan, vamos a tomar la Santa Cena. Algo que hace unos años hubiéramos dicho, eso es imposible. ¿Dónde está la bendición de la Eucaristía, verdad? No se puede hacer. Pero como nos hablaba Mariel, es parte de la teología de la memoria. El tomar la comunión nos mantiene unidos, a pesar de que se haga de una manera virtual. Entonces, Mariel, ¿podrías hablarnos un poquito más de si has tenido alguna experiencia en cuanto a este aspecto de los sacramentos, y después Mari, que nos pueda enriquecer más, desde una perspectiva pastoral? Sí, nosotros, primero nosotros empezamos a enviar los cultos por WhatsApp, y ahí lo escuchábamos todas a la misma hora, y incorporamos también el tomar la comunión.
Cuando incorporamos los cultos en vivo, también incorporamos participar de la mesa, algo de que se llama, dijo Mari, poner la copa, preparar el pan, compartir fotos de nuestras mesas. Y el domingo pasado, cuando estaba leyendo para hacer la institución, ¿no?, de 1 Corintios 11, ¿no?, cuando dice, porque yo también le transmito lo que he aprendido, lo que me quedó ahí es que en ningún lugar se dice que tenemos que estar presencialmente en el mismo lugar, sino que habla de un lugar más amplio. No puedo dejar de pensar ayer cuando el profesor Justo González dio su charla, que él hablaba de la casa como el espacio de la creación. Entonces, la práctica de la memoria y la creación como el espacio sagrado también. Entonces, ¿qué es lo que nos determina la cercanía? 1 metro, 2 kilómetros, 3 kilómetros, 20 cuadras, o estar en un mismo espíritu, que es el cual estamos invitados, invitadas. Incluso cuando se da la comunión, en estas palabras que estoy aprendiendo ahora, asincrónica, porque no todos reciben el WhatsApp a la misma hora o lo pueden hacer a la misma hora. Y ahí hay una pregunta acerca también del cuidado pastoral, de los temores que enfrentamos cuando tenemos que salir, el cuidado con la familia. Y yo creo que es algo que nos atraviesa a todos, a todas. Entonces uno también piensa, bueno, en los trabajadores esenciales de cada una de nuestras comunidades, médicas, personas que trabajan en limpieza en los hospitales, y el temor siempre está, y sabemos que no vivimos adentro de una burbuja de cristal, pero también confiamos en el Dios de amor, que no únicamente sustenta nuestra vida en medio de nuestras debilidades, sino de la vida de todos aquellos, todas aquellas que en este tiempo son esenciales para nuestra vida. Gracias, María. María, háblanos del sacramento, la Santa Comunión, de esa experiencia pastoral que has tenido como superintendente y como pastora. Bueno, la comunión la entregamos, avisamos, como les decía, un domingo antes, y también se ponen en todas las redes, en el WhatsApp, en todas las redes que tenemos de la iglesia, Iglesia Metodista San Juan se llama, y las personas preparan con antelación los sacramentos, más bien los elementos. Nosotros los consagramos a través de una oración. Creemos, les explico que la comunión en la Iglesia Metodista es abierta para todo aquel que cree en el Señor. O sea, les doy toda la explicación porque es muy importante. A veces tienen familia que no necesariamente acuden a nuestra congregación. Y a través de esto ha pasado algo muy interesante a través de participar de la comunión. Hay personas que no eran de nuestra congregación, que eran familias solamente, y ahora han estado conectándose también a los cultos. Y no solo eso, entre semana tenemos un estudio bíblico y algunos que tienen la edad han estado viniendo. Entonces, eso también es una forma de alcance. Ya hay personas, ahora estamos con la idea de qué vamos a hacer con los bautizos, porque ahorita estoy teniendo personas, muchas nuevas convertidas, gracias a Dios. Y entonces el problema va a ser el bautizo, porque aquí se acostumbra en el norte, al menos de México, que cuando vamos a bautizar a alguien, vamos a una alberca, vamos a un río, pero primero no podemos llevarlos ahí. Segundo, estamos ahorita con la situación del acercamiento. Entonces, pues estamos orando que Dios nos dé sabiduría, y si alguien tiene una forma de hacerlo, cuéntenos. Nosotros entregamos también el aposento alto, a todas las familias de la congregación. Y estamos unidos leyendo todos los días esto. Alguien lo lee, lo manda en el WhatsApp de
de todo. Acabamos de concluir la Semana Nacional de Oración y estuvo todos los días una reflexión de todos los congregantes. Hacemos que todos participen, jóvenes, varones, damas, todos. Nosotros creemos en la administración integral a la familia. Obviamente entendemos que no siempre sucede que toda la familia es creyente, pero esta es una oportunidad para alcanzarlos. Gracias, Mari. Otro tema importante desde la perspectiva de cuidado pastoral es cómo se le brinda cuidado a la niñez en esta época. Entonces, Mariel, ¿nos podrías enriquecer tal vez con algunas experiencias que has tenido? Porque conozco el barrio La Boca, ¿verdad? Migrantes en Centroamérica, por ejemplo, en Honduras, el 65% de la población está por debajo de los 19 años. Sí. ¿Ves? El 60%, lo tenemos medido estadísticamente, el 60% de la asistencia a las iglesias en Honduras es niñez, menores de 18 años. Pero los niños y las niñas vienen a la iglesia, participan del culto y como se mueven tanto y como no traen ofrenda, a ratos no son tan importantes. No sé si captas mi preocupación y a ratos esa cosa que tiene dentro de mí que me mueve a decir, ¿por qué no le brindamos a la niñez algo? Y ahora con esa pandemia, nada, ¿verdad? Entonces, enriquécenos un poquito. No sé si puedo enriquecerles, comparto mi experiencia. La iglesia donde soy pastora, nosotros tenemos 2 escuelas, estamos en el primer cordón urbano de la ciudad de Buenos Aires, que son los más pobres. Nosotros tenemos muchos chicos que no se han podido conectar, se han prestado los escasos recursos tecnológicos que teníamos en la escuela, se han prestado para profesores o para alumnos para que puedan tener conectividad. Hemos mantenido vínculos con las familias de mayor vulnerabilidad en tanto alimento y la cercanía. La experiencia que tenemos es que hemos tratado de mantener cierta estabilidad, no sé si estabilidad o cierta rutina en cultos por Zoom con los chicos. De esta experiencia, ¿no? Entonces, muchos que no quieren prender sus cámaras porque les da vergüenza el lugar donde viven. Chicos que para poder hacerlo se refugian donde familias muy numerosas que viven en espacios muy chiquitos. Entonces, chicos que siguen los cultos desde los lugares más insólitos de sus casas. Más insólitos, pero esto mismo la otra vez nos pasó, uno decía, no me quiero ir de acá, y era del espacio de encuentro. Yo creo que el trabajo se hace en la medida de lo que se puede garantizar la alimentación, garantizar algunas, ahora estamos empezando con lo que se llaman burbujas, que es que los chicos puedan ir de a 10 a la escuela. Yo creo que el trabajo va a ser después que termine esto. Y yo quería decir algo, mencionar algo, cuando hice relación con el tema a la geometría y a la importancia y a los límites que nos da. Porque yo creo que una de las mayores angustias que nos causa este tiempo de pandemia es que no sabemos cuándo va a terminar. Por eso yo apelaba a la geometría, en tanto que la geometría nos da determinada estabilidad, ¿no? En mantenernos en los límites. Y yo creo esto, la oración por la vacuna, la oración por los científicos, por las científicas que trabajan en esto, pero yo creo que básicamente con nuestros niños, niñas y adolescentes, el trabajo va a ser cuando nos reencontremos en forma presencial. Más allá de los hacer ahora. Exacto, gracias Mariel. Mari, agréganos algo sobre el cuidado de la niñez, algunas experiencias que hayas tenido. Bueno, en la mayoría de las iglesias del distrito hemos enviado cartas pastorales a los padres, aun cuando ellos no sean creyentes, y hemos enviado materiales también.
me refiero a hojas para que ellos trabajen en las lecciones. Y esa es una. Otra de las cosas que se han hecho en algunas congregaciones es que hacemos una caravana. Hay iglesias que tienen un rango en el que las personas tienen carros y todo eso. Y bueno, pues entonces con ellos se hace una caravana que los niños pasan, así como hacen las caravanas de cumpleaños, nosotros hacemos una caravana para Jesús. Entonces los niños pasan, se les entrega material, el pastor ora con ellos, obviamente de lejos, pero siempre se trata de tener el contacto con los niños, no solamente con la familia en los adultos. Se les entrega, como les decía anteriormente, en estas comunidades más sencillas y más humildes, se les están entregando hojas para que trabajen en su casa. Y en el caso, por ejemplo, hay una congregación en el que reúne de 3 en 3, niños de 3 en 3, excepto cuando, bueno, en la familia hay un poquito más de niños, bueno, pues son 4 o 5, ¿verdad? Pero regularmente los niños por familia se reúnen y el pastor les da una pequeña charla de 3 a 5 minutos, entendiendo que los niños no tienen mucho tiempo para fijar su atención. Gracias. Excelentes puntos. Creo algo que tenemos con esta pandemia, yo creo que estamos construyendo el avión en el aire, ¿verdad? Entonces nos estamos redescubriendo, estamos descubriéndose algo, estamos siendo muy pragmáticos, ¿verdad? Hay fundamentos para ese pragmatismo, pero estamos siendo muy pragmáticos, estamos tratando de ubicarnos nosotros en todo este enredo. ¿Cómo podemos hacer escuelas bíblicas con tecnología hoy? Algo que tal vez no se nos habíamos imaginado. Entonces, Mariel, por supuesto, ¿qué experiencias tienen al respecto? Pero otra vez, todos nos estamos descubriendo, pero si tienen algunas ideas para enriquecernos, sería excelente. Mariel, primero. Bueno, escuelas bíblicas por apelar a los chicos, de desafiarlos, por ejemplo, que se graben en sus casas y después armar canciones entre todos editadas y entre todas. Compartir material, esto es lo que decía Mari, que se puede compartir, se pueden poner actividades en Facebook para que los chicos puedan hacer de diferentes, poner videitos en internet, hay muchísima variedad, hay que tomarse el tiempo para buscar material que sea bueno. Hay algunas actividades que son interactivas, que los chicos, las chicas pueden jugar, poner en las familias que no tienen acceso a internet, que se manejan por celular, mandar actividades por WhatsApp, donde los chicos puedan contestar, y si no, llevarles actividades impresas, donde ellos puedan dibujar. Hacer juegos a través de la tecnología, de los Zoom, y también la experiencia de los audios. Para quien no puede participar de los Zoom, las canciones, aprender canciones nuevas. No sé si estoy respondiendo a la pregunta. Yo creo que vamos buscando y nos vamos escuchando y vamos compartiendo material, y lo que sirve y lo vamos implementando. Y yo creo que en esto, cuando hablaba de esta idea de Wesley de aplicar nuestro razonamiento al servicio del Evangelio, nuestra inteligencia en el sentido también práctico de cómo hacemos para estar construyendo el avión en pleno vuelo. Espero que haya servido estas pequeñas líneas. Mari. Bueno, una cosa importante, creo que así como la escuela pública está teniendo acceso a los niños, creo que esa es una de las formas como nosotros también tenemos que trabajar. De hecho, la Escuela Bíblica de Vacaciones se llevó a cabo en esta conferencia anual en el norte de México. Una iglesia grabó todo el material, todo lo que se iba a hacer,
y lo mandaron a nivel conferencia y después ya todos los pastores y algunas comunidades tuvieron acceso. Cuando no todos los niños tienen acceso es cuando hicimos los pequeños grupos de 3 a 5 niños que se reunían en un lugar y se les llevaba a la escuela cristiana de vacaciones a través a veces hasta del celular del pastor. Los niños aquí en México no pueden ir a la iglesia. O sea, no, aunque aquí tengamos la facilidad de tener el internet y que ellos vengan, está prohibido que los recibamos. Entonces, por eso nosotros vamos. Esa es una de las cosas que estamos haciendo en cuanto a la escuela cristiana de vacaciones. Cada semana se trabajan temas con ellos que tienen que ver con lo que se les envió a casa y hay un maestro que por más, como les decía, de 5 a 10 minutos les da una clase, se hacen competencias, las competencias son de memorización de versículos, los envían todos y luego se les va a entregar un presente y casi siempre va alguien completamente cubierto, disfrazado, literal, a entregar el regalo a los niños, se les visita en su casa y también estamos teniendo tiempos en el que día a día, cuando así se requiere, por ejemplo, en esta semana están siendo los exámenes de los jóvenes aquí en lo que es preparatoria y la facultad. A todos ellos se les envía un audio de oración, de ánimo, para que en medio de todos estos exámenes ellos sigan adelante. Los muchachos están a veces muy desanimados por tener que seguir todo en línea. Y yo siempre les digo, acuérdense que antes no querían salir del celular. Y dice, pero antes era diversión. Entonces, sí trabajamos mucho con los jóvenes en el trabajo diario. Nosotros en las ligas estamos teniendo mucho. También hay retiros. Hay iglesias que hacen retiros de jóvenes de que todo el día te vas a conectar y hacen juegos, dan meditaciones, cantan, hacen muchas cosas y eso también les ha ayudado. El retiro dura aproximadamente de 4 a 5 horas. Acabamos de tener uno que se llamó Revo, de revolución, y ha sido de mucha bendición para los muchachos, con diferentes conferencistas, diferentes, todo, y eso les ha ayudado bastante, gracias a Dios. Pero también los jóvenes son muy importantes, porque estamos perdiendo esta oportunidad en este espacio, en este tiempo de pandemia. Si los muchachos de pronto estaban nada más criticando cuántas veces decía el pastor una palabra, el día de hoy, pues, necesitamos cambiar su perspectiva. Gracias, Mari. Nos queda un tema más entre las preguntas. ¿Puedo hacer un pequeño comentario? Sí, adelante. Una de las cosas que he escuchado ahora reiteradamente han sido varios jóvenes diciéndonos, compartiendo desde la escuela y desde la iglesia su llanto, llorando y diciendo, nunca pensé que iba a llorar porque extraño la escuela. Y yo creo esto también, ¿no? Que también a nuestros adolescentes, a nuestros niños, también sus prioridades se han modificado y tenemos que trabajar con eso. Mari, y después Mariel, ya para cerrar. Al menos en el Metodismo Unido, todos los metodismos funcionan diferente, pero al menos en el Metodismo Unido somos parte de una orden en donde se brinda cuidado mutuo pastoral. ¿Me explico? A diferencia de tradiciones pentecostales en donde estás en esa esquina, tenés tu franquicia y estás solo o sola. Pero ¿dónde has estado recibiendo, Mari, después Mariel, cuidado pastoral como pastora? Pues nosotros teníamos primero reuniones por Zoom, los pastores del distrito, luego ya podemos reunirnos presencialmente y nos reunimos una vez al mes. Y claro, el Zoom sigue funcionando, pero una vez al mes estamos juntos. También el obispo está al pendiente de nosotros o nosotros al pendiente de él, no lo sé, porque también el obispo yo creo que siempre le digo es más solo que nadie, porque él nos pastorea a nosotros pastoreamos a los demás y así, pero a él. Entonces nosotros amamos mucho a nuestro obispo, lo respetamos bastante, a él y a su familia,
y hemos estado al pendiente también de su salud, de cómo te puedo ayudar y cosas así. Obviamente habrá cosas que no podamos, pero así es. En el día a día nos llamamos, nos cuidamos, hablamos entre nosotros de muchas maneras. Muy similar a lo que comparte Mari, el cuidado de nuestro obispo, el pastor Américo Jara, las redes, nosotros no estamos teniendo encuentros presenciales todavía, las redes en Zoom de los encuentros de superintendentes, también los grupos de afinidad dentro de la superintendencia o dentro del pastorado, siempre somos más cercanos algunos. De hecho, con unas pastoras amigas armamos una red que se llama Sosteniéndonos para quienes viven solas, para quienes están teniendo la experiencia de la soledad y con la familia en puntos diferentes del país. Y también en esto del cuidado mutuo, la otra vez me llamó alguien de mi congregación y me dijo, estás escuchando a todo el mundo, yo te llamo para escucharte a vos. Y yo creo que recordar esto también, ¿no? Que estamos todos llamados, todos llamadas a cuidarnos mutuamente, y yo creo del cuidado que recibimos y de también estar atentas a pedirlo, porque también estamos siendo atravesadas por estas circunstancias, atravesadas. Gracias. Algo interesante, creo que muchas cosas tenemos que reflexionar de toda esta pandemia, pero algo que yo veo que he notado es que en algunas, tal vez en nuestras iglesias en América Latina, tal vez caímos en el consumo del culto como un producto religioso. Y tal vez esta pandemia nos está ahora llevando a reflexionar más profundamente en el cuidado pastoral, no en el producto que fabricamos como una experiencia religiosa que se consume y punto, sino en que para qué somos iglesia, ¿verdad? Yo creo que algo tal vez es un tema que nos queda por ahí colgando, pero hay que siempre considerar. David, creo que ya estamos sobre el tiempo, no sé cómo quieres cerrar, pero te paso el control. Dios los bendiga. Gracias. Queremos agradecer a Mariel y a Mary por compartirnos y a Osías por ayudarnos. Gracias. De verdad, hablamos de muchas cosas prácticas que pues, se pueden hacer, que podemos estar haciendo y ver cómo Dios nos está llamando a hacer algo nuevo. Yo a veces me quedo sorprendido porque Dios es un Dios de creación y cosas nuevas y a veces no se nos olvida que Dios nos llama y nos reta a eso. Pero gracias porque la palabra de Dios siempre nos da el fundamento para movernos adelante y tenemos que buscarla, tenemos que llenarnos y si no tenemos esa comida, a veces no nos podemos mover adelante. Adelante con el trabajo que tenemos a todos, ¿verdad? Una vez más, gracias a todos ustedes. Le doy muchas gracias por estar con nosotros. Les quiero recordar que hoy en la tarde a las 5 tiempo de San Pablo tenemos el siguiente, vamos a hablar más sobre el cuidado pastoral porque es una área muy importante. Los pastores y pastoras necesitan cuidarse, pero también la familia pastoral. Ahorita son tiempos difíciles por cuanto mucha gente está dentro de un lugar, de una casa y hay muchas situaciones que suceden. Les quiero invitar a que nos acompañen y a hacer algunas preguntas que nos pueda ayudar a ese reto para el cuidado pastoral en tiempos de crisis. Recordando también que no nomás que es de dos maneras. Los laicos son importantísimos para poder dar cuidado a unos a otros, como también los pastores se tienen que cuidar. Y ahora con la tecnología tienen que tener tiempo de descanso, no pueden estar todo el tiempo en juntas, porque nos hacemos zoomies. Muy zumbiados con este uso de tecnología. Tenemos que tener ese cuidado. Pero vénganse hoy a las 5 tiempos de San Pablo a estar con nosotros y terminaremos, como le dije, la cuarta
será a las 8 de la noche de San Pablo. Vean su horario para que sepan que no es, esa hora es de San Pablo. Tienen que hallar el de su país para que podamos estar todos en sincronía. Una vez más, mil gracias. Seguimos orando. Por favor, mantengan orando a Cuba. Sigan orando por Centroamérica en todo esto que está cambiando. Sigan orando por Estados Unidos que están en ese proceso. Y oremos por toda la Latinoamérica, que todos necesitamos del Señor, y todos los inmigrantes que hayan todo alrededor. Es increíble el trabajo que tenemos que hacer. Dios nos estaba poniendo en un lugar, en un tiempo donde hay nuevas cosas que hacer, y ustedes y yo nos ha llamado a hacerlo. Dios me los bendiga. Nos vemos pronto en la siguiente. Dios los guarde.